al Señor no le gusta. Por eso mucha gente a los bautistas nos dice que somos fríos. Hermano, quizás no es que seamos fríos, ¿verdad? El problema, o no el problema, sino el asunto es que conocemos un poquito de la Biblia y vemos que en la Biblia, hermanos, el desorden no es. Ahí no hay desorden, hermano. Ahí no hay desorden. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver. Y hemos visto que, hermanos, la iglesia necesita mejorar mucho. Necesitamos grandemente mejorar, ¿verdad? Hemos visto que necesitamos el arrepentimiento para volver a Dios, o sea, arrepentirnos de a de veras, ¿verdad? Necesitamos que leer la Biblia, es decir, si no leemos o no escuchamos la Biblia, andamos perdidos, hermanos. Si lo único que endereza nuestro camino correctamente es la Biblia. Por más que alguien venga y me dice, mire, yo no necesito la Biblia para portarme bien, hágalo, pruebe. Tal vez se porta bien hoy y tal vez mañana, pero de aquí a 3 años ya le olvidó, se anda portando mal. Así es la naturaleza humana. Por eso necesitamos la Biblia, para que todos los días leerla. Ahí vamos en el camino derecho, porque la Biblia sí nos corrige. También vimos el domingo pasado que debemos volver al mejor camino, ¿verdad? El Señor nos decía que si nosotros volvemos al camino de Él, entonces comeremos el bien de la tierra. No, eso quiere decir que nos va a ir bien si caminamos como iglesia, como familia, como personas, si caminamos a la par de Dios, en el camino del Señor. No es fácil, cuesta mucho, pero ahí está. Ese es el consejo. Y hoy vamos a meditar sobre volver al diseño de Dios. Hoy vamos a hablar de la familia, que la familia está desordenada. Yo conozco algunos, personas, ¿verdad? O sea, no puedo decir que son mis amigos, pero que, hermanos, dicen que están casados, pero andan como con 5 mujeres, ¿verdad? O hay otro que se ha casado 3 veces. Conozco de alguien que se casó 5 veces. O sea, se casó, se divorció, se casó, se divorció. Eso es completo desorden. Ese no es el diseño de Dios. Así es que, volviendo al diseño de Dios, voy a pedirle, hermanos, que nos pongamos en pie y vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 31. Y dice así la palabra: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Padre, gracias Señor, porque usted nos deja el consejo certero, la guía, usted nos deja la instrucción, y es cada uno de nosotros quien va a decidir obedecer o no. Pero usted ya ha dictado, usted ya ha dejado que aquel que le obedezca, cómo le va a ir en las bendiciones. Pero también ha dejado escrito en la Biblia que aquel que le desobedezca, cómo le van a seguir las maldiciones, la enfermedad, el dolor, la angustia, el problema. Usted lo ha dejado escrito. Y Señor, ayúdenos como familias que estamos fragmentadas, que estamos, Señor, quizá en la misma casa, pero Señor, estamos viviendo como enemigos. Señor, ayúdenos que nuestra familia cambie, que nuestra familia quiera ser de las familias de acuerdo al diseño suyo. Gracias, Padre, en nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, puede tomar su espacio, su asiento. Para restaurar relaciones familiares, el esposo, hermano, el diseño de Dios es este. Así es como Dios espera que se forme y que se comporte una familia.
El diseño de Dios es este: el esposo debe amar a su esposa con un amor sacrificial. La esposa debe respetar y apoyar a su esposo. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Y los padres deben criar a sus hijos con cuidado y en el temor de Dios. Así la familia se convierte en un reflejo del amor de Dios y de su relación en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo compara que el esposo y la esposa lo compara con Cristo y la iglesia. Hermanos, ¿por qué habla de un amor sacrificial? Porque el ejemplo es Cristo. Cristo amó tanto a nosotros, nos amó tanto, que Él dio su vida. Así debe ser el amor del esposo con la esposa. Debe ayudarla, no importa cómo sea ella. Es así. Parece ridículo lo que estoy diciendo, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. A la esposa se le debe amar. Y fíjense que a la esposa no le pide que ame al esposo. Dice que la esposa debe, y esto lo voy a leer de la Biblia, no del comentario que yo tengo acá, pero lo voy a leer directo del capítulo 5. Voy a comenzar a leer del versículo 1, porque quiero que lo veamos cómo lo dice la Biblia, cómo lo dice Dios. Dice en Efesios capítulo 5 versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, Dios nos amó primero, hermanos. ¿Y cómo demostró Él su amor? No vino aquí a decir: ay, qué bonito el nené, qué bonito, ay, su cachetito, ay, no, qué bonito el pelito blanquito. No vino a eso. No es así. Él vino y murió en la cruz. Y así demostró que me ama. Porque vean lo que dice en Efesios capítulo 5 versículo 2: y andar en amor también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la manera de demostrar el amor, con sacrificio, entregándose uno. Es la manera. Eso que la gente confunde, hermanos, de decir: ay, mire, le trajo flores. Hay que llevar flores, no digo que no, pero hermanos, eso se llama pasión. Eso se llama pasión. Es decir, amor es entregarse. Amor es sacrificarse. Es decir, por ejemplo, una mamá, ¿cómo demuestra el amor a sus hijos? Sí, y a mí me gusta mucho este ejemplo que ponía el pastor fundador. Solo hay un chorizo, ¿verdad? Un chorizo, y la mamá lo preparó y se lo dio a su hijo. Y el hijo ahí con 2 tortillas se comió el chorizo y quedó. Y ella, con la otra tortilla que quedó, con el aceitío con que coció aquel chorizo, comió. Se sacrificó y le dio toda la comida al niño, a su hijo, y ella se sacrificó y solo come raspando la cacerola. Ese es a mí me gusta ese ejemplo, porque es cierto, hermano. La mamá sí se sacrifica por su hijo. Prefiere no comer con tal de que su hijo o su hija coma.
es una mamá. Y por eso le decía que en la Biblia no vemos, yo no veo que diga la mujer ame a su esposo. No dice. Dice que lo respete. Eso dice, que lo respete. ¿Por qué? Porque la mujer ya ama. Ella ama, ella es amor, ella se entrega, ella no hay que decirle que ame, ella ya lo hace, ella así es. Así la hizo Dios. El hombre no. Al hombre le ordena y le dice que debe amar a su esposa. Y amar es hacer lo que la esposa hace por los demás, por la familia. Se sacrifica. Entonces al hombre dice, hey, sacrificate por tu esposa. Eso es. Versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún su nombre entre vosotros, como conviene a santo, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santo. Es decir, hermanos, todo eso de adulterio, fornicación, de inmundicia, avaricia, hermano, eso no debe existir en un hogar. No debe, hermanos. Mire, chica, cuando hay una herencia, hermanos, ¿qué es lo primero que pasa ahí? Comienzan los egoísmos. Que miran, que esta parte es mía, pero aquí me faltan 5. Hermanos, es la avaricia, esa avaricia divide. La fornicación, el adulterio, la inmundicia. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Hermano, esto es como relatar una familia hoy. Y por eso necesitamos volver al diseño de Dios. Dejar todo eso. Mientras no volvamos, la familia se va a seguir destruyendo. Y se va a seguir destruyendo. Y hermanos, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y como lo decía el domingo, hermanos, el diablo es sutil, suavecito, así suavecito se va metiendo, ¿verdad? Y va desorganizando la familia, y va metiendo envidia, y va metiendo codicia y discusiones, y de manera que pasados los años, uno viene a decir, qué tonto fui, ¿verdad? ¿Cómo no me...? Sí, con solo que le hubiera pedido perdón. Y así es el enemigo. A los 10 años resulta la consecuencia. A los 2 años, a los 3 meses resulta la consecuencia. No es en el momento. Así es, de sutil. Y por eso el Señor ahora dice que para volver al diseño de Dios, que la familia vuelva a ser como Dios la tenía pensada, o sea, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, fíjense bien lo que dice, y lo estamos leyendo de la palabra del Señor. Estamos leyendo aquí, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, es decir, aquel hombre, aquel hijo suyo y mío, que está teniendo sexo con la otra muchacha o con el otro muchacho, si no están casados, están fornicando. Y aquí dice que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, la avaricia es idolatría, dice. Ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No van a entrar al cielo, hermanos. No van a entrar. Por eso, hoy el llamado es: volvamos al diseño de Dios. Volvamos al diseño de Dios. Pero mientras tengamos vida, podemos arrepentirnos. Nuestros hijos pueden arrepentirse, porque es en vida que podemos arrepentirnos. Ya muertos no, hermano. Ya muertos
si no se arrepintió, al juicio de gran trono blanco, directo. Es en vida. Y pongámosle atención, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo o de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, alguien por allá nos podrá decir: no, hombre, que ustedes qué severos se vuelven. De verdad ¿cómo presionan para que uno no disfrute? Hermanos, es que disfrutar es de la carne. Lo que el mundo le llama disfrutar es de la carne. Lo que nosotros le llamamos disfrutar, hermanos, es diferente. Es estar en la iglesia, es estar escuchando de Dios, disfrutar de la creación de Dios, disfrutar de esa fruta, de esa comida, disfrutar del trabajo, disfrutar del descanso, disfrutar de ir a dormir cuando hay que dormir, disfrutar de ir a jugar cuando hay que jugar. Hermano, eso es de Dios. Cosas sanas. Pero el mundo no, el mundo quiere y dice: no, hombre, ustedes qué duros son. Hermano, pero es que aquí está en la Biblia. Es porque la carne hay que combatir, los deseos de la carne hay que combatirlos. Hay que combatirlo, hay que luchar contra eso. Dice: nadie os engañe con palabras vanas. Es decir, palabras que nos gusta oír, ¿va? No, hombre, una canita al aire, ahí, vaya y déjese una canita al aire. Hermanos, eso a Dios no le agrada. Canita al aire, ¿qué significa, hermano? Ir allá a parrandear, ir allá a buscar a alguien y pasar el rato. Hermano, para eso uno tiene su familia. Y con sabiduría, hermanos, con sabiduría podemos disfrutar grandemente con la familia, porque también Dios nos da esa sabiduría. Versículo 7: no seáis pues partícipes de ellos. Versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas. Hermano, usted y yo éramos tinieblas. Y yo me acuerdo, hermano, cómo era hace muchos años. Yo sabía que lo que estaba haciendo era malo, pero lo hacía. Yo sabía, de verdad. Y Dios sabe que sí sabía, pero lo hacía. Y no me podía, había algo que no había manera, no sabía cómo decir no sabía. No tenía algo que me motivara, a pesar de que yo sabía que estaba irrespetando a mi esposa. Igual yo lo hacía, pero me remordía la conciencia, pero era difícil. Era difícil. Porque para la carne sí es difícil, ¿eh? Busca siempre aquello que no es correcto. Versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10: comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hermanos, es que es complicado, de verdad. O sea, es complicado porque la gente, cuando uno busca y señala y reprende a nuestro hijo, puede ser a nuestra hija, ya nos tachan de religioso, de satulón. Pero es que la Biblia, hermano, nos manda a que enderecemos nuestra manera de vivir. Y aquí nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Hermanos,
Muchas veces tenemos amigos que hacen cosas terribles, y aún eso, mucha gente natural sabe que no está bien, pero lo siguen haciendo, pero porque no pueden. Necesitan al Espíritu del Señor adentro de nuestra vida, de la vida de cada persona, para tener la fuerza de decir no, para tener la fuerza de decir esto está mal, no lo voy a hacer. Porque solo con la ayuda del Espíritu de Dios es que podemos tener esa fuerza. El hombre natural, la mujer natural, no puede. Cae y vuelve a caer y vuelve a caer, porque sabe que está malo, pero no puede. No puede, no tiene algo que le pueda ayudar a salir. Yo me lo imagino de esta manera, es como que uno va en un gran lodazal, hermano, que va en un lodazal que se va hundiendo, y cada vez que camina más se hunde. ¿Qué necesita? Que alguien que esté bien posicionado, o un lazo, ¿ve? Que lo saque. Así es Cristo, el Espíritu de Dios, así es, sacándonos de esas cosas vergonzosas que hacíamos. Así es que, bueno, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Hermano, por eso leer la Biblia, escuchar la Biblia con atención, hermano, es por eso que nos da la forma de caminar, porque la Biblia es luz. Lo que está aquí escrito es luz, y es lo correcto. La Biblia, todo lo que tiene ahí es correcto. Versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Todo esto, hermano, relacionado con volvamos al diseño de Dios. Volvamos al diseño de Dios. Es decir, volvamos a lo que Dios tiene en mente de cómo debe ser la persona, la familia, la iglesia, de cómo debemos ser. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, y muchas veces nosotros nos volvemos perezosos y dejamos pasar las horas, y al final decimos: hey, no me alcanza el tiempo. ¿Pero por qué? Porque hemos perdido el tiempo, se ha ido, y ese tiempo no vuelve. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muy bien, hermanos, voy a saltarme algunos versículos, porque quiero tocar el tema principal de esta noche, que es que volvamos la familia al diseño de Dios. Y voy a comenzar en el versículo 21. Dice así, bueno, todo este capítulo, hermano, es cómo es que Dios quiere que seamos. Y por eso lo he estado leyendo, porque es cómo es que Dios quiere que volvamos a lo que Él ha diseñado, a lo que Él ha pensado. Y en el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí comienza y dice, versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Por eso les decía en su momento que a la mujer Dios no le dice que ame a su esposo, porque la mujer ya ama. Ella en su forma de ser, ella siempre ama. Ella siempre ama. Y lo que dice es que se sujete. Pero aquí hay una situación. Lo que vemos es que una mujer ciertamente se sujeta, pero cuando es bien tratada, cuando es amada, cuando es respetada.
ella se sujeta, porque en su naturaleza, bueno, Dios allá en el Edén le dijo que el deseo iba a depender del deseo del hombre, de Adán, del hombre. Es algo que ha quedado en la mujer, pero ella debe ser amada, debe ser respetada, y entonces ella va a reaccionar como lo menciona la Biblia, se va a sujetar, va a dejar de sus prioridades, porque se va a enfocar en las prioridades de la familia, de su matrimonio, porque ella es así. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos, mire, cuando hay respeto, cuando hay amor y respeto y se busca el bienestar de la esposa, hermano, sí que no hay que obligarla. No hay que obligarla, ella se siente bien, pero somos nosotros, los esposos, los hombres, los que debemos hacer como dice aquí. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? Porque Él murió por ella, porque la amó tanto que dio su vida, se sacrificó, demostró su verdadero amor, que es un amor sacrificial a su esposa, la iglesia. Así debe ser el hombre hacia su esposa, amarla de forma sacrificial, y ella va a responder en sujeción. No hay que obligarla. Es que cuando las cosas son como Dios dice, a nadie se obliga, nadie, todo es voluntario. Cuando las cosas se hacen como Dios dice, es así de fácil. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero repito, las esposas, las casadas van a estar sujetas cuando se les ama, porque a puro golpe, a la menor oportunidad se va a ir. A puro aguantar hambre, a la menor oportunidad va a buscar comida, no se va a sujetar. Por eso es con amor sacrificial tratarlas bien. Ese es el diseño de Dios. Ese es lo que debemos buscar. Ahora dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y cuando dice aquí, no es que voy a tener muchas mujeres, hermano, sino que aquí está hablando de que muchos maridos amen a cada uno a su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya habíamos hablado de eso. Jesús entregó su vida por la iglesia para santificarla. Para eso, porque habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, es decir, siempre voluntario. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué nosotros como iglesia seguimos a Cristo? Porque Él nos trata bien. A mí me trata bien el Señor. Si hace un rato, hace años, hermanos, que las cosas van saliendo bonito. ¿Pero por qué? Nos sometemos a Cristo. Nos sometemos. Él dijo, hagan esto con su esposa, váyanse allá a los fines de semana, y aquí estamos obedeciendo al Señor. Las cosas van bien. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin
de que presentándosela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque acuérdense, ambos son una sola cosa. Ya vamos a llegar a eso. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo nos cuida, nos provee, nos tolera mucho, nos da chance de que cambiemos, nos da, mire, algunas veces merecemos el castigo, de verdad, lo merecemos, pero no nos lo da todavía, porque está esperando que cambiemos, y en la medida que vayamos cambiando, se va suavizando el castigo, porque vamos aprendiendo la lección. El propósito es que aprendamos la lección. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, como iglesia. Por esto dejará, en versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hermanos, por eso es que en las bodas del Cordero, Jesús se va a casar con la iglesia para ser una sola carne, algo que en el diseño de Dios nunca se destruye. En el diseño de Dios. Por eso, hermanos, el divorcio no, Jesús que dijo, en el principio no fue así. Es decir, Dios no lo diseñó. El divorcio Dios no lo diseñó. Es el hombre el que lo malinterpreta y lo usa mal. Porque anda brincando ahí, ¿ve? Anda brincando de mujer en mujer, y la mujer anda brincando de hombre en hombre. Hermanos, eso en el principio no fue así. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es el propósito de esta noche, hermanos. El tema ha sido que volvamos al diseño de Dios. Y hemos visto cómo es que Dios piensa que debe ser la vida de una persona y la vida de una familia, de un matrimonio, de la unión de un hombre y una mujer. Hermanos, ¿y cómo debe ser esa relación? Eso es lo que era. Y lo que Dios dice es que voluntariamente nosotros nos sujetemos. Hermano, fíjense que ya en el entrado del matrimonio, y si la mujer se siente respetada, hermanos, y ella ama y demuestra y ayuda y apoya, como dice el Señor, que la mujer, las casadas deben apoyar a sus maridos, entonces uno de hombre también se sujeta a ella y se vuelve muy bonito, ¿verdad? Muy buena relación. Así es como el Señor quiere que nosotros volvamos al diseño original. Así es que, hermanos, esta noche hemos leído este capítulo del versículo 1 en adelante. No hemos saltado algunos versículos, pero la intención es encontrar el diseño de Dios. El diseño de Dios. ¿Cómo es que Él diseñó? ¿Cómo lo pensó? ¿Y cómo está nuestra familia? Pero podemos volver. Lo que se necesita es arrepentimiento. Arrepentirse, ya no volverlo a hacer y buscar cómo dice Dios que lo hagamos. ¿Y dónde está eso? Aquí en la Biblia. Aquí está. No está en la mente de un hombre, una mujer, o de un anciano, de una anciana. No, aquí en la Biblia. En la Biblia. Ahora, si usted no cree en la Biblia, está bien fregado. Porque si yo ando torcido, quien me puede enderezar es la Biblia. Si yo ando
lejos de Dios que me puede orientar para buscar a Dios en la Biblia. Si yo le ando preguntando a otro fulano o a otra persona, me va a perder más, porque ni con su vida puede. ¿Y qué consejo me va a dar? La Biblia sí. La Biblia, aquí está el diseño de Dios. A esto tenemos que buscar nosotros. Y aún es tiempo, hermanos. Aún es tiempo. El hecho que nosotros ya seamos personas ya de varios años, nosotros ahora tenemos muchas oportunidades y muchos recursos de cómo ver, ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que ellas mejoren su vida en el camino de Cristo. Y no funciona, hermanos, ¿verdad? Alguien que diga, mire, yo le voy a dar dinero a mi hijo para que ordene su vida. Más se va a desordenar. Dele a Cristo. A Cristo dele. Y Cristo le va a ordenar la vida. Y entonces sí, dele dinero para apoyar. Pero lo principal es que nuestro hijo, nuestra hija, que usted y yo tengamos a Cristo. Ese es el diseño de Dios. Padre, gracias.